Los circuitos en serie son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena. Es decir, donde termina un elemento, como se ve en la gráfica, sigue el siguiente y así sucesivamente hasta que se cierra el circuito. En el primer diagrama vemos que en cada lado se expresa tres cerritos, ¿cierto?, que representan la resistencia, mientras que en el segundo diagrama, en un mismo lado, están las tres resistencias. Ambos representan el mismo circuito. Dato de las características que están más abajo, la intensidad se expresa como I mayúscula, el voltaje V mayúscula, la resistencia como R mayúscula y se colocan los números para las individuales. La intensidad es la misma en todos lados y por lo tanto no cambia. Si conocemos una, conocemos la total y viceversa. Conociendo la total, conocemos las individuales. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. Por eso lo notamos como sumatoria de los voltajes iésimos, desde I igual 1 hasta I igual n, atendiendo a la cardinalidad. Lo mismo con la resistencia, la suma de las resistencias iésimas, desde I igual 1 hasta I igual n. Y por último, el cuarto señala que si un elemento se desconecta o deja de funcionar, entonces todos los demás elementos del circuito dejan de funcionar. En la parte de abajo de esta diapositiva o imagen, ¿cierto?, esta foto en el cuaderno aparece una pirámide. Arriba está el voltaje V mayúscula con una V minúscula que representa los voltios, y abajo está la intensidad I mayúscula con la A de amperio, A mayúscula, la resistencia R mayúscula con una omega griega, ¿cierto?, mayúscula, que representa a los ohmios. Recordemos que son sumatorias, mientras que I es constante y se pueden escribir todas separadas o todas en un mismo lado las resistencias. De ahí el esquema. Ahora vamos a hacer el ejercicio que dice que en el generador se dan 10 voltios y pasan por el primer lado y tiene 10 ohmios de resistencia, en el segundo 8 ohmios de resistencia y en el tercero 12 ohmios de resistencia. Para resolver este ejercicio comenzamos calculando la resistencia total, pues ya tenemos las tres iniciales. Sumamos las 10 ohmios más 8 ohmios nos da 18 y más 12 ohmios más nos quedan 30 ohmios. Después nosotros nos damos cuenta que ya tenemos el voltio total, que es de 10V, lo reemplazamos en la fórmula, y también 30 ohmios. Esto se da porque en la pirámide, al cubrir la intensidad, nos queda voltaje sobre resistencia. Y pues al simplificar los ceros nos queda 1/3 de amperio. Entonces nos vamos a calcular también los voltios individuales, que es igual, según la fórmula, ¿cierto? La pirámide cubrimos el voltio, nos queda intensidad con resistencia multiplicándose. Regla del álgebra de dos letras que están seguidas se multiplican. Ahora nos queda 10 ohmios por 1/3 de amperio, eso da 3,3 periódico voltios. Luego en el segundo 8 ohmios por 1/3 de amperio nos da 2,6 periódico voltios. Y en el tercero 12 ohmios por 1/3 de amperio nos da 4 voltios. Y finalmente podemos verificar que el voltaje total sea igual a la suma de los tres anteriores. Nos da 3,3 periódico más 2,6 periódico en voltios. 3 más 2 son 5. Y luego 0,3 periódico más 0,6 periódico nos da 0,9 periódico. Pero el 0,9 periódico es equivalente a 1. Por lo tanto es 5 más 1, 6 voltios. Y luego más 4 voltios son 10 voltios. Los circuitos en paralelos son aquellos en que se nota que hay más de una vía para llegar a la corriente a un
cada uno de los elementos, por lo tanto se pueden, ya sea en forma rectangular o en forma circular, representan al mismo, y por lo tanto ocurre lo que dice la característica 1, que si uno de ellos deja de funcionar, los demás seguirán en funcionamiento. Lo segundo es con respecto al voltaje, representa el mismo, es decir, es constante en todo, porque llega de manera directa a cada elemento. La intensidad, en cambio, va a ser igual a la suma de las intensidades individuales. La resistencia es algo más compleja. Veamos abajo en la fórmula, nos dice que en el denominador tenemos 1 sobre R sub 1, es el recíproco de la resistencia del punto 1. 1 sobre R sub 2 es el recíproco de la corriente 2 en 2, y por lo tanto así sucesivamente. Abajo está la suma de los recíprocos, ¿ok? Y luego, si a ese número real le tenemos un 1 arriba en el numerador, obviamente es el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias, para que se cumpla la definición, ¿verdad?, de la resistencia total. Por último, nos mostramos un ejercicio donde aparecen 10 voltios en el generador y nos aparecen en cada elemento 10 ohmios, 5 ohmios y 4 ohmios. Vamos a calcular lo que falta son las intensidades. Vamos a aplicar la ley de Ohm tapando la intensidad, nos queda voltaje dividido en resistencia. Pues ya, 20 voltios dividido 10 ohmios, 2 amperios. 20 voltios dividido 5 ohmios, 4 amperios. Y en el tercer caso, 20 voltios dividido 4 ohmios, nos queda 5 amperios. Ahí están todas calculadas, todos los elementos de este circuito en paralelo. Y en la próxima diapositiva vamos a aplicar la fórmula de la resistencia para verificar que lo que está arriba. Que la resistencia total, ¿cierto?, va a ser igual por la ley de Ohm. Tapamos la resistencia, nos queda voltaje dividido intensidad. 20 ohmios dividido 11 nos queda 1,81 A. 20 voltios dividido 11 amperios es igual a 1,81 ohmios. Bien, tenemos la fórmula de resistencia total para circuitos en paralelo. En ella tenemos 1 partido 1 sobre 10 ohmios, más 1 partido 5 ohmios, más 1 partido en 4 ohmios. Vamos a dejarlos todos simétricos con respecto al denominador. 20, que es el factor, es el mínimo común múltiplo. A la primera fracción lo amplificamos por 2. Nos va a quedar 2 sobre 20, a la segunda por 4, 4 sobre 20, y a la tercera por 5, 5 sobre 20. Luego, suma de fracciones homogéneas, ¿verdad?, de igual denominador. Nos conservamos el 20 abajo y arriba sumamos 2 más 4 más 5. Bueno, 2 más 4 más 5 es 11, así que nos queda 1 sobre 11 veinteavos. Y lo damos vuelta, aplicamos ley de la oreja. Es como si arriba hubiera 1 sobre 1. 20 por 1, 20, y 1 por 11, 11. 20 sobre 11, 1,81, y son ohmios. Finalmente hacemos el resumen de tanto de circuitos en paralelo como de circuitos en serie. A la izquierda, circuitos en serie, nos queda lo que ya sabemos, que la intensidad es constante y el voltaje, en cambio, total es la suma de los voltajes individuales. En la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Por el otro lado tenemos a la derecha circuitos en paralelo. Nos damos cuenta que en ese caso el voltaje es constante. Luego la intensidad es la suma de las intensidades individuales. La intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Y la resistencia va a ser igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Y por último, señalar que es común que se puedan escribir todas separadas
las resistencias o que se puedan poner en un mismo lado del circuito. Y por eso se resume a un circuito sencillito, simple, al final, cuando se hacen muchos ejercicios. Para terminar, repasemos este círculo, donde se nos muestra, ¿cierto?, la pirámide un poco encorvada, y con las fórmulas nos dice que si calculamos el voltaje, lo cubrimos, nos queda resistencia por intensidad. ¿Qué es lo que aparece arriba? Intensidad por resistencia, y eso tenemos que expresarlo en voltios, V minúscula. Si cubrimos la letra I, nos queda voltios dividido en resistencia, y tenemos que expresarla en amperios. Si cubrimos la letra R, resistencia, nos va a quedar voltios dividido en intensidad. Y como es resistencia, tenemos que expresarlo en ohmios, con la letra omega mayúscula. Para que mentalmente trabajemos con ello, simplemente nos recordamos que en la parte central viva la reina Isabel, y luego nos decimos, para recordarlas, aparecen las fórmulas cubriéndolas una por una como lo hicimos recién, y luego tenemos que decir va con ohm a cooperar, ¿sí? Con eso nos recordamos las unidades de medidas. Siempre con esa ley nos vamos a acordar y vamos a poder volverla a generar.